En esta oportunidad quiero compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón, el espíritu de Pitón. Diga conmigo, el espíritu de Pitón. Y es interesante ver lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, verso 16, pero lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio, en otras palabras, Pitón. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Aquí podemos ver que Hechos de los Apóstoles empieza plasmando y narrando un tema de guerra espiritual y habla sobre el espíritu de Pitón, la cual ataca personas, familias, empresas, negocios, instituciones, equipos de trabajo, ministerios de iglesia, de ciudades. Y en este tiempo es bueno que podamos enfocarnos en la forma de cómo Pitón debilita a las iglesias. Una de las ataques que Pitón tiene es apagar lo sobrenatural, es que la gente ya no crea en las manifestaciones del Espíritu Santo, que critiquen todo el mover de Dios, que critiquen los milagros, las liberaciones, y caemos en un estado de juzgar, de murmurar, de criticar a hombre de Dios. Y a veces uno escucha personas que dicen: no, pero es que así no es la manera de cómo deben orar por un enfermo. Entonces criticamos hasta la manera, sabiendo que esa persona tiene el don de sanidad, el don de milagro, el don de liberación, y el hecho de que cómo lo haga y la persona reciba su milagro, su liberación de parte de Dios, con eso debemos contentarnos y alegrarnos y dar la gloria a Dios. Pero hay personas que el tema del sobrenatural y el poder de Dios es lo que a veces esta culebra Pitón lo que quiere es apagar y secar y llevar a una tibieza espiritual a las iglesias, a hombres que están ahí sirviendo, y debemos tener muchísimo cuidado porque muchas veces Pitón hace eso. Es un espíritu que Satanás desata contra la iglesia para oponerse al mover actual del Espíritu Santo. Es un espíritu que ataca directamente al crecimiento de la iglesia. Quiere que las iglesias se estanquen, que no vengan las multitudes, que no se ganen almas, que no se bauticen en las aguas, etcétera, etcétera. Así que el espíritu de Pitón muchas veces logra infiltrarse en las iglesias, y es porque allí a veces hay problemas de fondo y no de forma. O sea, ¿qué quiero decir eso? Hay que detectar a dónde está la fisura, dónde está esa grieta o esa puerta abierta o ese derecho legal que hace que Pitón pueda entrar y atacar y moverse en medio de esa iglesia. Por eso cuando en las iglesias donde se mueve Pitón, seguramente se ha intentado incorporar programas o estrategias o proyecciones y visiones, pero nada funcionará hasta que esté el manto de maldad y sea desenmascarado, atado y echado fuera. Así que nosotros, familia y guerreros que me están escuchando en esta preciosa hora, debemos tener los ojos bien abiertos. Diga conmigo: Señor, abre mis ojos espirituales para ver el campo espiritual, para entenderlo y saber qué está operando en mi iglesia, en mi familia, en mi nación, en mi territorio, en mi grupo bíblico donde yo estoy sirviendo. Que usted pueda percibir, tener discernimiento, porque a veces el enemigo está atacando y usted no se está dando cuenta, y a veces podemos ser cómplices de las cosas que se están viendo o hablando. No se debe minimizar el poder hechicero de Pitón. Si gana terreno al interior de la comunidad eclesial, podrá provocar una división, y eso es lo que a veces vemos: grandes deserciones y hasta el fracaso ministerial de un pastor o de un hombre de Dios. Así que cuando nosotros sabemos, debemos tener claro que esta Pitón hace muchas veces un nido en la raíz de un árbol y luego ve cómo se va comiendo sus raíces, y por eso el espíritu de Pitón debilita las columnas espirituales de la iglesia, debilita a los intercesores, debilita a los porteros, debilita a los centinelas, debilita a los atalayas, debilita a los responsables del avivamiento. Porque es como cuando un portero, un vigilante que está velando y está cuidando un edificio, un parqueadero, se queda dormido, lo roban.
Entonces aquí muchas veces sucede lo mismo. Si usted se duerme y no está activo y no está avivado, va a ver que este espíritu de Pitón va a atacar, va a debilitar al resto de la estructura eclesiástica, y ahí vemos de cómo las bases se debilitan y cómo lo que se había edificado se derriba, y solamente es cuestión de tiempo. Por eso siempre por los frutos lo conoceréis. Cuando una iglesia no está creciendo, un grupo no está creciendo, hay que revisar qué está pasando con el anfitrión, con el líder, con la gente que asiste, con el barrio, porque muchas veces Pitón hace eso, hace que cambien muchas cosas en la iglesia para mal, y el crecimiento lo convierte en estancamiento y reemplaza la oración por la murmuración, por la queja, y el fuego del Espíritu Santo empieza a entrar, es el desánimo, empieza la sanidad por la enfermedad, por la prosperidad, por la escasez, y la evangelización por deserción. Entonces empiezan a cambiar muchas cosas. Sí, ya no hay fuego del Espíritu Santo, sino hay desaliento. Ya no hay milagros de sanidad de todo tipo de enfermedad, sino ya eso no se ve. Ya no hay prosperidad. Lo que se ve es pura pobreza, ruina, deuda. Ya no hay almas, ya no hay bautizos, ya no hay crecimiento, ya no hay obreros, ya no hay líderes. Entonces ahí debemos revisar qué está pasando, por qué no crece lo que el Señor me ha entregado. Entonces muchas personas se cambian de iglesia o de ministerio por hacer caso a las muchas murmuraciones que brotan de lenguas controladas por Pitón, dejando a un lado la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo de Dios. Así que cuando el espíritu de Pitón se ha infiltrado en una iglesia o en un ministerio, en un concilio, una organización religiosa o en una ciudad, allí se hace una fuerte oposición a lo siguiente, por ejemplo, a los tiempos de reforma apostólica, al establecimiento de la mentalidad del reino, ¿sí?, al manto profético, a los rompimientos espirituales y la guerra espiritual. Hay personas que ya no hablan de guerra espiritual, ya no hablan temas de liberación, o al crecimiento sobrenatural de la iglesia. Así que diga conmigo: en esta hora todo ataque de este espíritu de Pitón hoy se seca en las iglesias, se seca en mi nación, en mi ciudad, donde usted se encuentre, donde usted me está escuchando a esta hora. Vamos, declare y diga: en el nombre de Jesús se quita todo velo, toda mentira, todo lo que está estancando el crecimiento de la obra del Señor. En el nombre de Jesús declaramos libertad, y Señor, tú nos abres los ojos espirituales para saber qué está ocurriendo y por qué a veces no hay crecimiento en el crecimiento de la iglesia, porque no hay esa unción que rompe, que libera, que haya milagros, que hayan sanidades. Dígalo hoy: en el nombre de Cristo Jesús, el fuego de Dios quema y hace libre todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero hablar con base a este tema del espíritu de Pitón es la lengua controladora de Pitón. Diga conmigo: la lengua controladora de Pitón. Así que debemos saber que el rey David revela, así como zorridos que encantan serpientes, también existen lenguas que hechizan el oído humano con palabras venenosas. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmos capítulo 58 verso 4 y 5 en la versión Dios habla hoy. Dice: son venenosos como víboras, son como una serpiente venenosa que se hace la sorda, que se tapa los oídos para no oír la música del mago, del experto en encantamientos. O sea, mira lo que está diciendo. Y el Salmo 140, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Así que impresionante eso, todo lo que está hablando de la palabra. Y también el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 13 y 14, en la versión Reina Valera, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan veneno de aspidez, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces mire que la palabra de Dios nos advierte de este espíritu de Pitón, nos advierte de sus ataques, de su encantamiento, de su veneno, de su lengua, todo lo que puede hacer. Y según el apóstol Pablo, de una lengua controlada por Pitón operan muchos diseños de tinieblas,
por ejemplo, en este primer punto que estamos hablando de la lengua controladora por Pitón, lleva a la muerte, al sepulcro abierto en su garganta. Dice Proverbios 18:21 en la Reina Valera: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Isaías 28:15 dice en la versión Dios habla hoy: ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, un contrato con el reino de los muertos. Mira que hasta el mismo profeta está advirtiendo de lo que puede hacer este espíritu de Pitón con la lengua. Así que podemos entender y percibir y discernir que la lengua es como una mano que se extiende para robar la vida, o hay lenguas que desatan muerte. En el caso de las lenguas pitonizas, estas matan la dignidad del ser humano, desatan el frío del inframundo, enlutan y colocan mantos de muerte sobre las personas. Algunas incluso personas han dicho que invocan muchas veces voluntariamente la muerte, y a partir de allí la muerte los pastorea. Otras personas desatan la muerte con su propia lengua. Por eso el mismo discípulo de Santiago habla del poder de la lengua, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. O sea que nosotros muchas veces debemos ser prudentes, debemos ser sabios a la hora de hablar, a la hora de decir algo, que seamos sabios. Muchas veces nos dejamos llevar por la rabia, por la ira, muchas veces nos dejamos descontrolar y no nos damos cuenta que a veces por no tener el dominio propio, la lengua termina diciendo cosas que no agradan al Señor. Por eso hoy te invito a que le pidas a Dios prudencia para hablar, y no permitas que muchas veces la lengua hable cosas que después tengas de qué arrepentirse. Por eso cuando una lengua pitoniza desata el manto de la muerte sobre alguien, la persona comienza a tener experiencias difíciles, fuertes, anormales. Siente un frío de muerte en su cuerpo, una sombra extraña lo persigue, en la noche hay una presencia extraña que visita su cuarto, presiente una mirada oscura cuando está solo, o acontecen sucesos cercanos a la muerte como accidentes, como enfermedades graves, extrañas, de muerte, y literalmente lo está persiguiendo la muerte. Así que Pitón absorbe la vida, roba lenta y progresivamente la fuerza vital de quien ataca y lo puede llevar a una depresión mortal. He escuchado muchos casos decir: quiero morirme. Hay personas que lo dicen, sí, quiero lanzarme a un automóvil, quiero tirarme de un tercer piso, quiero hacer esto y aquello en contra de mi vida. Así que aquí podemos ver que Pitón está haciendo su efecto. Quizás el mal de Pitón los ha envenenado y los ha llevado a aborrecer su propia vida. Así que hoy yo reprendo en esta hora todo espíritu de muerte, todo veneno de Pitón que está lanzando en contra de tus hijos, de tu familia, y todo espíritu de muerte, todo de pronto toda tiniebla oscura, toda frialdad, todo lo que está trayendo opresión, tormento, depresión, tristeza, ansiedad, hoy se rompe por causa de la unción del Espíritu Santo, y tú vas a vivir los años que Dios quiere que tú vivas y cumplirás el propósito divino en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Lo creo, lo recibo, lo apropio para mi vida. Así que hoy quiero hacer una declaración más sobre tu vida. Ahí donde tú te encuentras, levanta tus manos. Hoy quiero hacer una declaración profética. En el nombre de Jesús, yo le hablo a todo manto de muerte que haya sido colocado sobre ti y le digo: retrocede ahora. No me importa quién te envió ni por dónde viniste. Solo te digo, hoy sorbida la muerte en victoria. En el nombre de quien te destruyó, te ordeno devolverte por el camino que hoy fuiste enviado. Sal fuera de la persona que me está escuchando. Retrocede. Decreto que la victoria de Cristo te arropa con un manto de vida, vida y vida en abundancia. Profetizo que la victoria de Jesucristo también es tu victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. También debemos tener algo muy claro dentro de este primer punto de la lengua controladora de Pitón. No solamente hace énfasis a la muerte, sino también al engaño.
con su lengua engaña muy fácil. Génesis 3:13 dice en la Reina Valera: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Como pregunta. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Tremendo, ¿no? La serpiente me engañó y comí. Así que Pitón coloca un manto de engaño. La lengua pitoniza trae ceguera. La lucidez lo convierte en locura. Cuando alguien está envenenado por Pitón, se enceguece. Le aconsejas y no entiende. Le muestras y no cree. Le hablas y no escucha. Literalmente la persona desarrolla altos niveles de necedad, de insensatez y de terquedad. Entonces cuidado con eso. Sí, detrás de una lengua pitoniza se esconden los manipuladores, los encantadores, los lobos al cual se visten de ovejas. También dentro de este primer punto de la lengua controladora también hay maldición. Su boca está llena de maldición. Dice la palabra del Señor en el Salmo 62, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente. Piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Los mismos que a veces te alaban son los mismos que te crucifican. Eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y si a Él le pasó, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así que los corazones llenos de envidia son usados por Pitón. ¿Para qué? Para proferir maldiciones con su lengua. Solo de una lengua pitoniza brotan decretos, declaraciones y palabras cargadas de maldición. Así que Pitón hace que alguien se vuelva maldiciente en todo tiempo. ¿Te has dado cuenta, gente, que todo el tiempo habla amargura, negatividad, maldiciones, groserías? Y en lo posible debemos evitar que declaren sobre ti palabras maldicientes o constantemente oraciones contrarias, ¿sí?, a la palabra de Dios. Así que límpiate de todo dardo maldiciente en esta hora, en el nombre de Jesús, que haya sido enviado sobre ti. Y cuando un líder religioso te haya maldecido, busca, escúchame este consejo, busca un ungido de Dios, busca un hombre de Dios, a un pastor que esté fuerte espiritualmente y que te dé esa paz, esa tranquilidad, porque tú sabes que ese hombre de Dios tiene una autoridad especial y espiritual de parte del Señor, y que te bendiga, y si es necesario que te imponga las manos y anule toda maldición que ha sido lanzada contra tu vida. Las maldiciones proferidas por lenguas pitonizas pueden desencadenar acontecimientos anormales sobre una persona. Así que levanta tus manos en esta hora que me estás escuchando, suspende lo que estás haciendo y cierra tus ojos, y decreto en el nombre de Jesucristo que todo veneno maldiciente que haya sido envenenado o enviado en contra tuyo hoy es inoperante en el nombre de Jesús. Todo dardo venenoso que haya sido lanzado sobre ti se cae por el poder del Espíritu Santo. Anulo toda familia que haya venido a hacerte daño, palabras maldicientes que han sido enviadas contra tu salud, contra tu economía, contra tu hogar. Hoy se cae en el nombre de Jesús. Desato sobre ti el poder liberador de Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de este primer punto también debemos saber que la lengua controladora también trae amargura. Su boca está lleno de amargura. Dice Hechos 8:23 en la palabra de Dios para todos: veo que estás lleno de amargura y de envidia, vives atado por el pecado. Así que de la lengua pitoniza brotan palabras llenas de amargura, y la amargura alimenta el resentimiento, las heridas del alma y el dolor. También dice Hebreos 12:15 en la Reina Valera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que la amargura bíblicamente te envenena, te hace caer de la gracia de Dios, te distancia o aísla y hace que infectes a otros con el veneno que estás alojando en tu corazón. Así que para romper los hechizos de Pitón es necesario, familia que me escucha a esta hora, ministrar liberación, declaración profética, que todo veneno demoníaco salga de la persona, y que la unción profética y la unción del Espíritu Santo es necesaria e importante, y de allí la necesidad de que un profeta de oficio pueda intervenir. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, también quiero enseñarte lo segundo dentro de este
tema de guerra espiritual, es cómo ataca el espíritu de Pitón. Y en la Biblia, el espíritu que seduce a través de las palabras es llamado Pitón. Significa literalmente que lanza encantamientos a los oídos. Los espíritus de Pitón y de Jezabel trabajan juntos. Jezabel usa el poder hechicero que sale de la boca de Pitón. A quien Pitón muerde, le inyecta su veneno y le convierte en pitonisa. Así que el apóstol Pablo y su equipo apostólico enfrentaron el espíritu de Pitón en aquel tiempo, y también en este tiempo debemos atacarlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Hechos 16:16, que fue el versículo que leí al comienzo, pero vámonos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Pitón era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Así que vemos que el demonio que poseía a esta joven aparece en el texto original griego como Pitón. Y este espíritu, además de promover la adivinación, enreda con sus palabras venenosas. Una de las tácticas que usa es adormecer su víctima para controlarla y luego devorarla. Así que tengan mucho cuidado con eso. Las serpientes pitonisas son muchas veces constrictoras. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, por definición, poco venenosas, pero normalmente atacan animales que pasan muy cerca a ellas. Matan a sus presas por asfixia, agarrándolas primero con la boca y las enrollan, y rápidamente su cuerpo alrededor de ellas. Una vez así, ejerce mucha presión sobre las costillas y los pulmones y puede hacer el efecto que esa persona quiere de sus presas, de modo que no pueden respirar. A pesar de que las presas pueden sufrir también problemas de circulación, especialmente si la serpiente presiona mucho alrededor de sus cuellos, y generalmente se produce la muerte por asfixia mucho antes. Así que debemos tener muy claro eso. Y una reflexión que saqué de esto es que el nombre que toma un demonio o un espíritu malo describe muchas veces las características que tiene oscuras y cómo opera para poder atacar y hacer daño a las personas. La Biblia narra el ataque, la retaliación y el coletazo que el espíritu de Pitón lanzó contra el equipo apostólico liderado por Pablo. Así que debemos tener mucho cuidado, porque cuando usted lee todo Hechos capítulo 16, del verso 19 hasta el 26, se da cuenta de ese ataque que hace este espíritu Pitón y cómo ellos logran vencerlo y enfrentar. Así que el mal siempre deja un rastro. Parece que quisiera ser descubierto, pero lo cierto es que a través de una aguda mirada profética podemos descubrir su verdadera identidad. El espíritu de Pitón se hace evidente en una iglesia cuando se presentan situaciones como esta. Por ejemplo, murmuración en contra de la autoridad. Tenga mucho cuidado con eso. El espíritu de Pitón envenena el oído de las personas más cercanas al pastor. Y las personas que salen de una boca controlada por Pitón son venenosas, entran a través del oído a la mente y llenando de argumentos contra la autoridad. Cuando la mente está contaminada y envenenada por Pitón, la boca de esa persona se convierte en una fuente de chisme, de calumnia, de murmuración. Y cuando en una iglesia el plato principal en la mesa de las murmuraciones son los pastores, allí se está moviendo el poder hechicero de Pitón. Por lo general, Dios comienza a advertir a los intercesores en la iglesia por medio de sueños, de visiones, de la presencia de este espíritu de Pitón en ese lugar, y estos sueños se relacionan con serpientes de todo tipo, en el altar de la iglesia, rodeando al pastor, mordiendo a las hermanas de la iglesia, enroscando y escondiendo debajo del altar. Y a través de mensajes celestiales Dios revela la identidad de quienes están detrás de tanta murmuración en la iglesia. Recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra murmuración, que es algo espiritual y no humano muchas veces. Y hay que atacar entonces a este espíritu malo, porque estos demonios muchas veces quieren enfriar y apagar el mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que diga conmigo: Señor, guárdame de la murmuración y de la crítica frente a hombres
de Dios. Lo más importante y fuerte es cuando los principales murmuradores y detractores del pastor son los mismos líderes, y eso es grave. Los de confianza, los que más destruye iglesia y ministerios a nivel mundial, es la murmuración. Cuando los niveles de murmuración en contra de pastores son muy altos, esa iglesia puede estar al borde de una división o de su propia destrucción. Pitón no logró hechizar a Pablo y su equipo apostólico, pero envenenó a las personas en ese momento que rodeaban al apóstol. Así que los líderes fieles a sus pastores, luego de ser mordidos por Pitón, se han convertido en perseguidores, murmuradores y calumniadores del siervo de Dios. Y el veneno de Pitón es tan terrible que llena de maldad los corazones buenos para que denigren, dañen, difamen con el ánimo de destruir. Así que tenga cuidado y no sea cómplice con eso. También debemos saber que dentro de esta manera como ataca, es también saber que hay presencia de perseguidores y difamadores que encontramos en Hechos, de que acabamos de leer. Así que la palabra, cuando dicen dijeron, viene del griego lego, que significa debilitar, hacer dormir la mente del oyente para sembrar argumentos y acusaciones. Pitón durmió la mente de los magistrados y los colocó en contra del apóstol Pablo. El poder de Pitón es tan perverso que hace que aquellas personas que tienen autoridad espiritual sobre ministerios, de la noche a la mañana se conviertan en principales perseguidores y acusadores. Así que muchos líderes religiosos que gozan de autoridad eclesiástica dentro de un concilio, organización religiosa o ministerial, se han convertido en perseguidores de otros ministerios y comienzan a atacar a otros hombres, compañeros de ministerio, a los de la misma casa. Y la realidad es que detrás de todo esto se mueve el maligno veneno del espíritu de Pitón. También debemos saber en este punto que hay levantamiento de amotinamiento en la iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra amotino? Viene del griego aquí lo tengo, suneps estemi. ¿Qué quiere decir eso? Que significa unirse para la rebeldía, unirse para tomar el poder a la fuerza. Es lo que quiere decir amotino. Sí, quiere, mejor dicho, destruir, dividir todo lo que se ha organizado durante años. Hay gente que quiere venir a imponer cosas que se han hecho durante tantos años. Entonces, quiere decir, el espíritu de Pitón realmente es un promotor de la rebeldía. Es la que atenta contra los diseños de autoridad establecidos por Dios, es la que lanza hechizos corporativos y provoca atmósferas de pecado, de rebelión, y une a los rebeldes, como decimos los sindicatos, los divisores, para atentar contra todo tipo de autoridad. Recuerda, detrás de la división de una iglesia está Pitón, detrás de un foco de rebelión eclesial está Pitón, detrás del brote absalónicos y jezabélicos está Pitón. Pero también en este punto debemos saber cómo ataca este demonio, es que muchas veces ridiculiza a la autoridad. ¿Sí? Por eso debemos tener mucho cuidado. La palabra arrancaban viene del griego laperineum, que quiere decir despedazar el manto, quitar el manto de autoridad. Pitón desnuda la humanidad de los siervos de Dios, y es objetivo que la gente muchas veces dude, murmure y menosprecie al siervo de Dios. Aquí es grave este ataque de este espíritu de Pitón, que roba el manto de autoridad, descalifica, viste de duda a los siervos de Dios. Pitón arrebata la corona de dignidad de la cabeza de los ministros, coloca una marca de vergüenza y de menosprecio. Así que tenga mucho cuidado con todo eso, que a veces está haciendo mucho daño. Y Pitón querrá siempre usar las debilidades para levantar acusaciones en contra tuya. Intentará sacar a la luz tu vida íntima, expondrá ante la opinión pública las falencias de tu hogar y desnudará el corazón humano que tienes. Así que muchas veces debemos cuidarnos. Y quien ha sido desnudado por Pitón comienza a sentirse desamparado, desprotegido, huérfano, sin cobertura, sin abrigo, y el frío de la soledad lo empieza a envolver. Así que también debemos cuidarnos con eso. Y también ataca la salud. Pitón propicia golpes certeros y constantes con el fin de atacar la salud, desatar la debilidad, robar la fuerza. Físicamente se ven afectados el sistema respiratorio, presión en el pecho, ahogo, pérdida de respiración o muchas veces dolor en las
costilla. Así que muchos líderes comienzan a sentir una sensación de muerte y en ellos entra el temor de muerte, de ansiedad, de depresión. Por eso pídele a Dios que te dé discernimiento. Detrás de esto puede estar operando un diseño maligno de pitón. También ataca el encierro, ¿sí? Encierra muchas veces, aprisiona, oprime. Este espíritu no solamente fomenta y promociona la depresión y la ansiedad, sino que también lleva a que desarrollen alteraciones en el sistema nervioso. Te vuelves miedoso. Y también hace que todo empiece a atacar todas las áreas de tu vida, incluso hasta las finanzas. Así que debemos analizar todo esto y cómo podemos neutralizar, para cerrar este poderoso mensaje y este estudio, cómo podemos neutralizar el espíritu de pitón. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Rápidamente le digo: quítele el derecho legal a pitón, quítele. Sí, aunque pitón está detrás de un ataque a la iglesia, sus movimientos y formas de manifestarse pueden ser muy diferentes. De allí no hay estrategia donde digamos, no, ¿cómo voy a neutralizar? No, debemos saber estas claves importantes para que usted sepa cómo neutralizar a este espíritu de pitón. Despierte a los valientes, despierte a los ungidos. La iglesia está llena de valientes, pero muchos de ellos están dormidos. Despiértelos, convóquelos, actívelos a la guerra espiritual. Déles prioridad a actividades que incrementen el nivel de la presencia manifiesta de Dios, de lo sobrenatural. Haga alboradas como nuestra iglesia lo hace, devocionales, ayunos, vigilias, campañas, adoración, etcétera, etcétera, para que todo esto sea un contraataque contra las tinieblas. También reclame el don de discernimiento de espíritu. Pida al Espíritu Santo que reparta el don de discernimiento de espíritu a sus intercesores, a sus líderes, a su equipo de trabajo. No libre esta guerra solo, pida oración. Son importantes el acompañamiento, el apoyo espiritual de ministerios amigos. Rodéese de ministros de autoridad en el campo de la guerra espiritual, en su ciudad, en su red, en su concilio, en su organización, que puedan dar fe del sano manejo que usted le está dando a este caso y de buen testimonio. Cuando tenga que confrontar a las personas contaminadas por pitón, no lo haga solo, que lo acompañen 2 o 3 testigos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias por este tema, gracias por este estudio, Señor, de cómo ataca este espíritu de pitón, de cómo hace con la lengua manipuladora y cómo podemos neutralizar, Señor, a este espíritu, a este demonio. Así que en esta hora, Señor, los ojos espirituales de tus hijos son abiertos, la unción de Dios viene sobre tu vida. Hoy quitamos todo derecho legal en la iglesia, en tu familia, en tu vida. Hoy reclamamos el don de discernimiento y nos rodeamos de escuderos, de personas, autoridad espiritual usados en el campo de la guerra espiritual, y podemos hacer frente a estas tinieblas que quieren hacer daño y que quieren estancar el crecimiento de la obra de Dios. Te bendigo en esta preciosa hora, te cubro con la sangre de Cristo, declaro salud, vigor y fuerza para tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú hoy, Señor, nos guardas, nos proteges, nos bendices y estamos alertas y activos, Señor, como guerreros de Jesucristo, y entendiendo que Dios tiene cosas grandes y que vamos por más almas para el reino de los cielos. Y las iglesias crecen, los grupos bíblicos crecen, y todo lo que tú haces y todas las áreas de tu vida trae crecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. Puedes seguirme en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Juan Gracia, que ahí encontrarás material que puede edificar tu vida. Un fuerte abrazo, bendiciones.